Tengo el eje de mi vía que está siguiendo esta ruta y de pronto tiene que hacer un giro, un cambio, ¿no? Entonces, obviamente, en carreteras esto se genera una curva, ¿no? Y esa curva, además de tener un radio, también a la vía le dotamos de un peralte. En este caso, pues vamos a ver el alineamiento horizontal aplicado a las vías urbanas, teniendo en cuenta que no siempre podemos generar curvas en vías urbanas, ¿no? Mucho va a depender de la zona o del área disponible que yo tenga para poder generar mi curva horizontal. Entonces, finalmente, pues la transición es a través, bueno, si suponiendo que esta sea una curva, se genera una curva horizontal. Entonces, lo que se consigue con esa transición a través de curvas es que la velocidad que lleve el vehículo se trate de mantener, ¿no? Cuando no logramos una transición de ese tipo, entonces el vehículo necesariamente pues tiene que disminuir su velocidad y caso extremo tendrá que detener su marcha, ¿no? Es lo que ocurre pues en las ciudades. Tenemos una esquina. Entonces, digamos que el flujo vehicular o el sentido de tráfico sea por así, de esta forma, ¿no? Entonces este vehículo si quiere girar, en este caso sería pues hacia su derecha. Acá no hay curva, ¿no? Entonces normalmente las esquinas disminuye su velocidad lo máximo posible. Caso extremo se detiene porque por acá también están circulando vehículos. Y luego gira para abordar, digamos, esta parte de la vía, ¿no? En casos críticos, pues se suele poner semáforos, ¿no? Para obligarlos a detenerse completamente y girar o continuar de frente, dependiendo de lo que pretenda el conductor. Entonces, para nosotros generar curvas, tenemos los alineamientos rectos que hemos visto, generamos curvas horizontales y los sobreanchos. En las curvas le solemos dar un sobreancho, que es como una medida adicional de seguridad. Cuando tú abordas la curva, este sobreancho te va a permitir pues, que en el caso de que hayas abordado la curva en excesiva velocidad y el vehículo comience a derrapar, tengas un ancho adicional de seguridad. Y en vías urbanas solemos usar también para canalizar u orientar las islas, las canalizaciones. También tenemos los carriles de cambio de velocidad. Esto lo vamos a ver paulatinamente, ¿no? Entonces, en las vías urbanas lo que generalmente buscamos o se tiene son alineamientos rectos, ¿no? Pero ya pues también hay arquitectos que hacen urbanizaciones en donde no necesariamente las vías son rectas, ¿no? Sino tienen calles curvas, pero esas calles curvas desarrollan un radio de curva precisamente, ¿no? O sea, ya han sido pensadas de esa manera. Pero en la medida de lo posible, en las vías urbanas se suele tener pues tramos largos de líneas rectas. Y cuando haya necesidad de abordar una intersección, como vimos hace un rato, pues va a depender, ¿no? En algunos casos se le puede dotar de curvas de radio mínimo, en otros no. Entonces, acá lo que nos indica en esta parte es interesante, que no se recomienda en el manual restricción de longitudes máximas de tramos rectos.
pero sí para las longitudes mínimas. ¿De qué? De las rectas comprendidas entre curvas. Las mismas que nos dice que no deben ser menor de 100 a 200 metros, ¿no? Entonces, si yo tengo un tramo y haya necesidad de que haya un giro, y por acá, digamos, hubo otro, en vías urbanas me dicen que esta longitud de acá a acá no debería ser menor entre este rango, ¿no? Bueno, 100 metros es el extremo, digamos, ¿no? Entre 100 y 200 metros. Se nos pone un mínimo de longitud recta, pero no nos pone un máximo de longitud recta, ¿no? Esta longitud recta no tiene un máximo, ¿correcto? Ese es un detalle que tenemos en vías urbanas. En carreteras nos ponen un máximo de trazo de línea recta o no nos ponen. ¿Se acuerdan o no de esa parte? En carreteras nos ponen un máximo de tramo recto continuo. Y nos dicen que de ese máximo debemos hacerle pequeñas curvas por lo menos. ¿Y con qué finalidad? Viene recto y le generamos una pequeña curva. En carreteras, pues los conductores, cuando tienen un tramo recto demasiado extenso, suele caerse en lo que se llama la monotonía y de pronto el conductor pierde concentración. Y en algunos casos hay conductores que empiezan a dormirse. Entonces, por un tema de seguridad, para que el conductor esté atento a la vía, se les establece una longitud máxima de tramo recto y de ahí hay que hacerles una pequeña curva, porque la vía podría ser perfectamente recta. Les hacemos otra pequeña curva. Entonces, de esa manera el conductor pues, va a estar vigilante de su conducción. En cambio, en vías urbanas no hay esa restricción. Cuanto más larga sea el tramo recto es mejor. ¿Y qué es lo que evita que en una ciudad pues haya la monotonía que cause que el conductor tienda a dormirse o a perder concentración? Pues las intersecciones. No se olviden que en ciudades, pues en ciudad siempre está el conductor atento, está concentrado en el manejo, ¿no? En cambio, en una carretera donde haya poco flujo vehicular, digamos, de pronto está el vehículo solo, un tramo recto de demasiado largo, hace que el conductor pierda concentración. Por eso es lo que acá dice, pues, que acá no se recomienda la restricción de longitudes máximas de tramos rectos, que sí lo hay en carreteras. Pero acá sí nos dice que los tramos cortos, entre curva y curva, deben tener una longitud de entre 100 y 200 metros. Eso es básicamente para que el vehículo pueda tener el control de su circulación. Digamos que un vehículo está viniendo acá pues a 60, gira, tenemos que darle una longitud necesaria para que ese giro que ha hecho el vehículo se estabilice antes de encontrarse con otro que gire por acá, por ejemplo. ¿Qué ocurriría si tenemos esto? Viene a 60 y gira, está terminando de estabilizarse, inmediatamente gira para el otro lado. Entonces el vehículo va a tener como una especie de zigzag, ¿no?, que le puede hacer perder el control. Entonces estos detalles son por temas pues, de seguridad en la conducción. No se olviden que en vías tanto urbanas como en carreteras lo que se busca es la seguridad del conductor y eso está asociado muchas veces a la geometría, ¿no? Entonces es así que acá pues el manual nos da esta tablita, ¿no?
Entonces nos dice que en relación a determinar las longitudes mínimas, tenemos este cuadro, donde hemos utilizando, bueno, donde han tenido en consideración que el tiempo deseable para una maniobra y recuperación, ¿no?, tenga un tiempo pues entre 2,5 segundos para el caso 1, para 3,5 segundos para el caso 2, 1,5 segundos para el caso 3, 2 segundos para el caso 4. Y estos casos están asociados si es una arterial, expresa arterial, colectora y local. Para el caso 1 me está diciendo que el tiempo de maniobra y recuperación sean 2,5 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el vehículo que está viniendo por acá gira y tiene 2,5 segundos para estabilizarse antes de que se encuentre con otra curva que lo obligue a girar, ¿no? A eso se refiere. Y si tengo esta configuración, acá es una curva hacia la derecha y otra a la derecha. Acá tengo una curva a la derecha y luego a la izquierda. Entonces 2,5 para el caso 1 y para el caso 2 me piden más tiempo, un segundo más. Entonces viene el vehículo, gira, le dan 3,5 segundos para estabilizarse antes de que encuentre la siguiente curva. Entonces eso venía de la que hace un rato estaba explicando, ¿no? ¿Qué ocurría si yo tengo un tramo demasiado corto? Entonces el vehículo está entrando a una velocidad, acá están las velocidades, giro, por inercia, pues el vehículo todavía le toma un tiempo estabilizarse, pero ni bien está estabilizándose ya me encontré con otra curva. No le di los 2,5 segundos necesarios para que se estabilice. Entonces eso es lo que busca controlar, ¿no? Igual para acá, vengo, hago un giro, y ni bien me estoy estabilizando, debo dar inmediatamente un contragiro. Entonces ahí me dice que use 3,5 segundos, ¿no? Eso es lo que está indicando con respecto a esto. Está separado en dos bloques porque las expresas y arteriales manejan velocidades mayores de diseño que las colectoras y locales. Como verán, entre 30 y 40 no aplica estos valores porque estas velocidades de 30 y 40 no se usan pues en colectoras, perdón, en arteriales y expresas, ¿no? De 50 para arriba sí tenemos, ¿no? Entonces acá está la velocidad en kilómetros por hora, bueno, lo han convertido a metros por segundo. Y me dicen que este T, que viene a ser desde aquí hasta aquí, debería ser 35 metros, si es que la velocidad de diseño es 50. Y obviamente va creciendo conforme aumenta la velocidad de diseño. ¿Y por qué aumento longitudes? ¿Qué consigo con eso? Estamos pasando, o sea, cada vez incrementa más la longitud de este T, que vale decir que es para pasar de una curva a otra. Pues si esta longitud es mayor, lo que estoy buscando, ¿qué cosa es? Lo que estoy buscando es lograr estos 2,5 segundos que me dicen, ¿no? Porque si este T fuera más corto, no voy a lograr estos 2,5 segundos que necesito para estabilizar mi vehículo. Es así de simple. Entonces acá tenemos expresas y arteriales. Y para el caso 2, donde necesito mayor tiempo para estabilizar mi vehículo, obviamente necesito mayor distancia. Si yo vengo 50 por hora, si tengo este esquema, necesito 35 metros, que
que me permiten lograr mis 2,5 segundos. Pero si tengo este otro esquema, curva y contracurva, necesito ya 50 metros. ¿Okay? Lo mismo está acá, pero ya es para colectoras y locales, donde estamos llegando a un tope de 60 kilómetros por hora. Y de ahí para arriba no aplicamos porque ya no sería colectora local, sino sería arterial o expresa. Entonces, eso es lo que nos indica pues, este cuadrito, que es importante que lo analicen, ¿no? Tal como hemos hecho ahorita. Entonces, es obvio pues, que a mayor velocidad necesito mayor longitud de transición. ¿Y para qué necesito mayor longitud de transición? Para lograr estos tiempos que me dice el manual que yo necesito para estabilizar mi vehículo. Por eso le llaman el tiempo deseable para una maniobra y recuperación. Maniobra es hacer el giro, recuperación es lograr que el vehículo se estabilice. Giro, me estabilizo antes de que aborde otra curva. No es conveniente que giren, me estoy estabilizando y vuelta encuentro otra curva. Eso es riesgoso. Entonces, eso es lo que nos indica este cuadro. Curvas horizontales ya lo han visto en carreteras. Entonces, los conceptos básicamente son los mismos. Tiene algunas variedades de diferencias, pero en general se parte del mismo principio, ¿no? Me dice que para el diseño de vías cuya velocidad directriz sea igual o mayor a 60, nos recomienda que se use espirales para realizar la transición. La espiral es un tipo de curva horizontal, ¿no? Le dan una revisada a sus apuntes, a sus libros de carreteras, donde tenemos curvas de radio simple, radio doble, o triple radio, espirales, crotoides. Son tipos de curvas, ¿no?, que se utilizan para hacer giros del eje de la vía. En las vías locales y carreteras existen diversos factores que contribuyen a tornar la transición impracticable inicial. O sea, acá lo que me está indicando pues, es que si yo quiero lograr curvas en vías de este tipo, a veces no resulta práctico porque tenemos este tema que es el pan de cada día en vías urbanas, ¿no? Las intersecciones que encontramos con frecuencia, ¿no?, como les indiqué hace un rato, ¿no? En carreteras pedimos que haya tramos rectos máximos para evitar que el conductor pierda concentración. En ciudad no hay necesidad porque hay intersecciones seguidas, ¿no?, cada cierta distancia. Pero eso también pues, nos impide la generación de curvas en todo tipo de vías. Si nosotros quisiéramos generar curvas de giro en las calles de Huánuco, no podemos, no tenemos el espacio suficiente, ¿no? Pero digamos, si tuviéramos vías más anchas y las viviendas estuvieran, o las edificaciones más retiradas hacia el interior, ahí podríamos tener áreas y generar curvas que mejorarían la seguridad en intersección. Eso lo vamos a analizar también. Esto, ¿no?, es lo que les acabo de decir. Presencia de inmuebles muy cerca de la vía, ¿no? Y este en Huánuco pues es notorio, ¿no? Todas las viviendas están en la línea de la vereda, ¿no?, que es la línea de fachada, donde se diferencia lo que es propiedad pública de privada, ¿no? Yo tengo mi línea de fachada, digamos, acá está la vía, acá está la vereda, y acá adentro están pues las viviendas, ¿no?, las diferentes viviendas. Bueno, me metí mucho, pero ya, supongamos que este tiene un retiro, ¿no? Entonces las viviendas o las propiedades están pues pegadas a la línea de fachada, ¿no? De esta línea hacia adentro es propiedad privada, de esta línea hacia afuera es propiedad pública.
vereda pertenece a lo que es la propiedad pública, ¿no? O sea, es de uso común, la pista igual. Por eso es que yo no puedo construir pues en una vereda, estoy invadiendo la vía pública. Entonces, hay pues ciudades que exigen retiros y el mismo reglamento nuestro nos dice que debemos tener un retiro mínimo de la línea de fachada hasta allá donde inicie mi edificación. Bueno, esto resulta aplicable en aquellas ciudades donde se está construyendo recién, ¿no?, una urbanización nueva, por ejemplo. Entonces, 3 metros, si mal no me acuerdo, es el retiro mínimo, pero eso lo regula cada municipio. Entonces, de esa forma, pues, si bien sigue siendo mi propiedad pública, privada, lo que está en esta parte hasta la línea de fachada, pero no me permiten construir, no me exigen un retiro. Entonces eso se logra con qué finalidad, de dar la sensación al conductor de que tiene una vía más amplia. El efecto visual también es importante. Cuando tú ves las viviendas todas muy cercanas una al lado de la otra, la sensación que tienes cuando ingresas a la vía es que esa vía es muy estrecha. Dos vías que pudieran tener el mismo ancho. Una de ellas donde todas las viviendas están en la línea de fachada y otra idéntica de igual ancho, pero donde las vías tienen un retiro de 3 metros hacia adentro, digamos, en ambos lados, el conductor va a sentir como que esta segunda vía es más ancha. Entonces tiene un efecto también visual y psicológico. Entonces estábamos pues analizando, ¿no? Porque es que en ciudades no se puede lograr siempre curvas tipo espiral, menos que necesitan mayor área para su desarrollo. El tema de la configuración de las viviendas, ¿no?, básicamente. Entonces acá me está dando un cuadrito el manual según la velocidad directriz, la espiral obligatoria, ¿no? Hasta qué radio de metros mayor a 1A. Obviamente, pues a mayor velocidad necesito mayor radio para la espiral. Hay que tener en cuenta también que en tramos viales la curva debe efectuarse teniendo en cuenta la relación que hay entre la velocidad de diseño y el radio de la curva para efectos de la inclinación transversal, lo que le llamamos pues el peralte, ¿no? En vías urbanas no siempre vamos a poder generar peralte. Hay sitios donde podemos generar un peralte restringido pequeño, o pueden haber esas autopistas a desnivel que están sobre estructuras tipo puente como las que vimos en esas imágenes de China, de Dubái, donde sí podemos generar peraltes con mayor libertad. Entonces, bueno, va a depender de la zona que estoy trabajando, ¿no? Entonces, acá lo que nos aclara también es que este manual ha establecido los valores de los radios mínimos sobre la base de velocidad de diseño, peralte máximo y coeficiente de fricción transversal máximo. Y nos muestra un cuadrito. Acá está, ¿no? Mi velocidad de diseño. Hemos visto la clase pasada que según la velocidad que lleva el vehículo, tiene un coeficiente de fricción, este es un genérico. Y también hemos visto pues, que conforme incremento mi velocidad, ¿qué pasa con la fricción? Va disminuyendo, ¿no? Y también se explicó por qué ocurre esto. Entonces acá me dan dos columnas, ¿no? Un valor real de radio mínimo para con un peralte máximo deseable y un valor práctico, ¿no? O sea, sin echar mano del cálculo que me arroje una fórmula. Entonces me dice, por ejemplo, si analizamos el de 40, a ver, analicemos eso. El de 40 por hora o el de 50, ya que tiene un poco más de velocidad. Si mi velocidad de directriz es a 50 por hora, para un peralte de 4%, mi radio mínimo que necesito es 98 metros.
Si aumento mi peralte a 6, ¿qué pasa con mi radio mínimo? Baja. Entonces, y en valores prácticos en ciudad, para este 4 no lo trabajo con 98.4. Lo redondeo a 100. Y este que me sale 89 punto y algo, lo paso a 90. Entonces, siempre buscamos pues, valores prácticos que también sean posibles llevarlos a campo, ¿no? Entonces, en campo, pues trabajar un radio de 100 metros es más fácil que decirle a tu topógrafo, trázame un radio de 98.43 metros, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Si yo le doy 100, me estoy yendo por el lado de la seguridad porque le estoy dando mayor amplitud a mi curva. Acá me pide 89, 48. Si yo lo paso a 90, lo estoy redondeando. Pese a que acá no es 0.5 y más, pero lo paso a 90 porque me estoy yendo por el lado de la seguridad. Esto podría pasar a 85, digamos que sí, ¿no? Pero no estoy por el lado de la seguridad porque le estoy quitando amplitud a mi curva al darle un radio menor. Pues prefiero darle un radio mayor, pues 89 y algo, 90, ¿no? Entonces siempre cuando hagan redondeos, tomen decisiones de este tipo, vean que los cambios de valores que están haciendo contribuyen a la seguridad del conductor. Y entonces así la tabla pues me da una serie de valores, ¿no? Si vemos esta de 80, sale a 279 y algo, pasamos a 280 y así. En cambio acá miren, de 251 lo pasó a 250. Entonces, ¿por qué no lo pasó a más? Como les dije hace un rato, también lo podemos hacer, ¿no? Hacia abajo. Entonces, bueno, decidieron pues 250 contra 1,97 m, no afecta mucho seguramente, pero esto pudo haber sido 255, ¿no? Sin ningún problema. Y yo lo podría haber trabajado con 255. Un valor manejable del campo. Y no significa que no esté cumpliendo con mi diseño, sí lo estoy cumpliendo, solo que me he ido más para el lado de la seguridad. Ahora observamos, por ejemplo, que para un peralte del 4% necesitamos un radio, en este caso, que es el cálculo de la fórmula, necesitamos un radio mayor que si tengo un peralte de 6%. Habiendo analizado este de 50 kilómetros, para 4% de peralte necesito 98,43 metros de radio. Y si mi peralte aumenta, puedo bajar a 89,48. Y así, ¿no? Si veo el de 90, de 375 para un 4% de peralte, lo puedo bajar a 335 si es que subo mi peralte a 6%. Y esto tiene lógica, porque es posible hacer eso. Mayor peralte, ¿qué cosa significa? Si yo tengo vista mi guía en sección, el peralte es cuando yo inclino la guía, ¿cierto? Cuando llego a una curva, le doy una inclinación. Obviamente que si la inclinación es mayor, esta segunda contrarresta más las fuerzas centrífugas. Entonces, en consecuencia, no necesito un radio igual a que si tuviera 4, ¿no? Digamos que este es para 4% y este es 6%. Entonces, al tener mayor peralte, yo puedo disminuir el radio de mi curva. Entonces, en carretera se suele jugar pues, los radios con los peraltes, ¿no?
un tipo de radio la necesidad de un peralte. Que si yo quiero disminuir mi radio, digamos, incremento el peralte, voy a poder disminuir el radio. El criterio es el mismo en las ciudades. El tema es que en ciudades no siempre podemos lograr peraltes grandes, ¿no? 6%, por ejemplo. Va a depender de la vía, ¿no? Imaginemos que queremos generar un peralte. Si yo tengo acá, vamos a graficar. Acá está mi vía, vista en sección, vereda, vereda, ¿no? Y yo quiero generar un peralte ahí. Entonces tengo pues la limitación, ¿no? Que máximo mi peralte podría estar cerca a la altura de mi vereda. Yo no le voy a hacer pues un peralte a mi vía por encima de mi vereda. Entonces el peatón cuando quiere cruzar tendría que trepar acá para que cruce. Que acá todavía, ¿no? El peatón viene y cruza, ¿no? Pero lo normal en vías urbanas han visto pues que los peraltes suelen ser cero, ¿no? Por un tema de que no es fácil generar peraltes en vías urbanas. En carreteras sí no tengo problemas. Bueno, esta es la fórmula pues que me permite encontrar el radio mínimo en función al peralte y a la fricción, ¿no? En caso que no podamos utilizar los peraltes máximos o convenga emplear unos menores, los radios mínimos son estos, ¿no? Lo que le dije hace un rato, podemos ir jugando radios con peraltes, ¿no? Si aumenta el peralte, el radio va a disminuir. Si yo disminuyo el peralte, el radio va a aumentar. Entonces, como en una ciudad yo ya tengo una restricción, porque ya tengo una configuración de viviendas ahí, entonces digamos que yo puedo dar como dato de entrada más bien el radio que puedo conseguir en esa zona y ver la fórmula que me dé qué peralte necesitaría. ¿Y qué pasa si no consigo el peralte que necesito? Como esa curva también esta función de la velocidad, pues lo que hago es le pongo una restricción y hago que la velocidad, que además está elevada al cuadrado, baje. Entonces lo usual es que cuando llegues a una curva, pues bajes tu velocidad. Al bajar tu velocidad, ¿qué va a ocurrir? Que ya tu radio que necesitas para girarse se achica, ¿no? Necesito menos radio. Entonces, si hablamos de una vía en la que puede haber continuidad, digamos una colectora, ¿no? Que va a tener su curva, pero si yo no puedo darle una curva, un radio de curva muy amplio, entonces por aquí le pongo una señal de bajar velocidad y bajando la velocidad voy a poder cumplir con el radio y con el peralte que le pudiera dar, ¿no? Entonces al final pues hay que analizar el conjunto de factores que intervienen, ¿no? Para yo conseguir un radio mínimo, el mínimo significa que es lo mínimo para que esta curva sea segura, depende de la velocidad, el peralte, la fricción. Entonces no hay fórmula para calcular radio máximo, ahí no hay límite. Hay fórmulas para calcular el radio mínimo. Y si yo en el lugar que tengo calculo con mi fórmula para cierta velocidad en función a la fricción y a un peralte que yo le puedo dar y resulta que no logro mi radio mínimo, no me queda otra que poner una restricción en esa zona donde digo que bajen la velocidad. Entonces ahí, volviendo a aplicar la fórmula, van a ver que este radio que sale va a ser menor, ¿no? Entonces eso les permite controlar, digamos, el flujo en ciudades en función al radio que puedan lograr. Y si hablamos pues de ciudades de configuración tipo Huánuco, pues acá no hay radio, ¿no? Las
los giros se hacen a 90 grados. Entonces por eso es que esta velocidad baja pues al mínimo, ¿no? 10, 5 por hora para poder hacer este giro. O caso extremo, detenemos el vehículo. Si este es 0, el radio mínimo sería 0. O sea, no hay necesidad de un radio. Detengo el vehículo, reinicio la marcha y giro. Pero si es posible que yo le haga algún tipo de curva. Vamos a tratar de graficarlo acá. Bueno, acá, una curva. Entonces este radio que necesito para esta curva lo puedo calcular. Y para eso que necesitaría que en esta esquina pues hay un retiro de las propiedades hacia adentro para poder generar mi curva acá, ¿no? Si no, no la puedo generar. Entonces, al final son decisiones que van tomando en función a la realidad de la zona en la que vienen trabajando. No es posible que tenga peralte, este valor se vuelve 0. ¿De qué va a depender mi radio? Ya no interviene peralte. Si no puedo generar peralte, va a estar en función de la fricción básicamente. Y el resto. Entonces, como no interviene el peralte, obviamente yo necesitaría un radio mínimo más grande. Pero si no puedo agrandar mi radio mínimo, no me queda otra que hacer que la velocidad en esa esquina disminuya lo máximo posible. Entonces vamos a ver los tipos de curvas que ya los conocen. Las circulares simples, que son de este tipo, de un solo radio. Por eso le llama circular simple. Acá tenemos el eje de la vía, el otro eje, el PI, PC y PT, ¿no? Si se acuerdan. Y nosotros generamos un radio y con ese radio habremos generado la curva. Entonces un vehículo que venía por acá necesita doblar así. Yo le facilito pues la circulación si le genero un radio, ¿no? Entonces está viniendo y con esto ya está cambiando de alineamiento, digamos, ¿no? Acá está el alineamiento. Pero para eso, ¿qué cosa he necesitado? He necesitado tener disponible esta zona, ¿no? Libre, para yo generar mi radio y el vehículo pueda circular por acá. Pero si no tengo esta zona libre, y por acá hay viviendas, no puedo generar radio, ¿no? Y eso es lo que ocurre con las calles de Huánuco, ¿no? Entonces tengo que hacer venir acá, detener o bajar mi velocidad y recién girar para tener un cambio de dirección. Y bueno, lo que se tiene acá son pues, los elementos de la curva, que ya la han visto en carreteras, que son los mismos, ¿no? En este caso de vías urbanas, ¿no? Luego tenemos las circulares compuestas, que son las que tienen pues 2 o más centros, ¿no? Generalmente tenemos de 2 o 3 centros, o 2 o 3 radios, por decirlo. Acá tenemos una curva de 2 centros o 2 radios, ¿no? R1, R2. Entonces, acá tengo yo mi eje de la vía y necesito cambiar o alinearme con este otro eje de la vía. Entonces lo hago en 2 etapas, ¿no? Con un radio mayor y luego un radio menor. Si esto fuese de un solo radio, pues esto va a tener otra configuración, ¿no? Entonces es posible trabajar con 2 radios y 3 radios. En este caso pues tenemos un R1, un R2, una curva compuesta de 2 centros.
También tenemos las de 3 centros, que son simétricas en este caso. ¿Por qué? Porque R1 es igual a este otro R1 y hay un R2 acá. Entonces tengo 3 centros, ¿no? Acá está un centro, 2, y el tercer centro está acá. Genero 3 longitudes de curva, pero como son simétricas, la longitud de curva 1, esta es igual a esta otra, porque tienen el R1 que es el mismo, ¿no? R1, R1. Esto me está generando longitud de curva. Y acá también. Cada uno tiene su centro en diferentes sitios, pero de manera simétrica. Y acá tengo el centro de este R2 que me está generando esta longitud de curva 2. Entonces es de 3 centros simétrica. Y como estaba mi poligonal o mi alineamiento, viene así, 90 grados, miren, ¿no? Prácticamente 90 grados. Entonces decimos, ajá, pues esto puedo aplicarlo igual, ¿no? Pero necesito qué cosa, todo esta área libre para poder generar mi curva. Eso implicaría que si hay una vivienda, una edificación acá, exigirle que se retire hacia el interior, ¿no? Para yo poder generar mi curva. Y eso no siempre es posible, ¿no? Nadie quiere perder terreno, ¿no? O área de su propiedad. Otro ejemplo de 3 centros, pero esta es asimétrica. En este caso tengo 3 radios de diferente longitud, ¿no? Este R1, su punto, su centro está acá, que me genera esta longitud de curva de aquí. Tengo luego este R3, su centro está acá, me genera esta otra longitud. Y un R2, cuyo centro está acá. Entonces, este 3 centros asimétricos. Y observen que acá, esta es más cerrada, ¿no? Si vemos este ángulo, es un poco menos de 90, ¿no? Más cerrado. Entonces acá hubo necesidad de usar 3 centros asimétricos para lograr un giro, digamos, teniendo mis 3 radios mínimos. No se olviden que estos son radios mínimos, porque si yo voy agrandando estos radios, también puedo generar, pero ¿qué va a pasar con la curva? Se va a meter más hacia el interior. En consecuencia, vamos a tener que echar mano de las propiedades que tienen en el interior, ¿no? Acá hay un comentario de uno de los compañeros que dice que esto se ve más en las calles de Picomarca, ¿no? Curvas menor a 90 grados. Ok. No sé si habrán logrado curvas o simplemente tenemos esquinas menores a 90 grados, o sea, de este tipo. La tenemos así o le han logrado hacer la curva. No conozco muy bien la zona de Picomarca, pero podemos tener a lo mejor este esquema, ¿no? Cuando vienen las calles de esta forma. Y bueno, se está girando más, ¿no? Esto tiene menos de 90, pero el giro que está haciendo el vehículo es tipo guanaco, ¿no? Baja su velocidad al mínimo, casi se detiene para que pueda hacer el giro. Pero se puede lograr en todo caso las curvas que necesitamos, pero necesitamos que esta área esté libre, ¿no? Cosa que acá yo con 3 radios le pueda generar mi curva. Entonces ya el vehículo viene y gira por acá, ¿no? Tiene mayor confort y no necesitaría bajar tanto su velocidad. Entonces mucho depende pues de la disponibilidad
terreno, que es el problema principal en vías urbanas. Luego tenemos acá también de 3 centros asimétricos, pero con esto, miren, logramos una típica hoja de trébol, ¿no?, que se utiliza mucho en los intercambios viales, ¿no? O sea, las vías que cruzan una con otra, pero a desnivel. Entonces ustedes habrán visto, ¿no? Vienen por acá y empiezan a girar, pero están ascendiendo a la vez, ¿no? Y cuando terminan el giro, esto va a continuar y circulan por acá. Pero la vía esta ya está por encima de por la que empezaron, digamos, ¿no? Van ascendiendo, ascendiendo y ya están por encima y continúan por acá. O si fuera a la inversa también, ¿no? Vienen por acá, empiezan a descender, descienden y terminan abordando la otra vía. Y esto también se ha logrado con 3 centros asimétricos, ¿no? Normalmente trabajamos con radios simples en uno, que es el más elemental, 2 radios y 3, ¿no? 4 ya resulta más complicado, ¿no? Se puede usar, sí, pero digamos que ya es más engorroso la ubicación y el trazado en campo también, ¿no? Este es el otro tipo de transición que se le llama tipo clotoide, ¿no? Tiene esta característica. Se busca que se mantenga la misma velocidad y observe cómo el radio es R, pero va variando su centro, ¿no? Va corriendo el centro. Esta es una fórmula para calcular la longitud de transición, ¿no? Nos dice el manual que no será menor a la que resulta de la aplicación de esta fórmula, pero en ningún caso se adoptará longitudes de transición menores a 30 metros. Y esta longitud de transición está dada por la velocidad de diseño cubo entre el radio de curva Rx dado por la variación de la aceleración no compensada. Bueno, esto de acá lo tenemos en un ábaco. Bueno, este ábaco se usa pues cuando no se tenían calculadoras, ¿no? Ahora con calculadoras, hoja de cálculo, ya los ábacos han pasado al desuso. Entonces esta fórmula la podemos aplicar directamente. Entonces acá lo que hay que indicarles que mi hermano nos dice que facilita el cálculo de las longitudes de transición para velocidades que sean mayores a 60. Usemos este d sub a entre d sub t, la tasa de cambio de la aceleración con respecto al tiempo, eso es lo que se tiene ahí, igual a 0.5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Si nosotros cuando calculamos la aceleración con nuestras fórmulas clásicas, la aceleración es igual a ¿qué? Cambio de velocidad con respecto a una unidad de tiempo, ¿no? Si lo vemos en las fórmulas clásicas de físicas, delta V, o sea, el cambio de velocidad que hubo entre delta T, el cambio que hubo de tiempo. Vale decir en qué tiempo yo hice un cambio de velocidad que puede ser en ascenso o en descenso, ¿no? Si es en ascenso, estoy incrementando la velocidad de mi vehículo. Y si es en descenso que estoy haciendo, estoy frenando, ¿no? Este de acá, bueno, de acá pasamos ya a la fórmula donde la aceleración es igual a ¿qué? A la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ya utilizando cálculo diferencial.
Entonces esto me da la velocidad, la aceleración en cada punto de mi trayectoria. Esto me da en un tramo de trayectoria, ¿no? Entonces yo puedo tener una vía y yo calculo su aceleración de un vehículo que es de aquí a aquí, ¿no? La típica que nos dan cuando nos venden un vehículo, ¿no? Este vehículo llega de 0 a 100 en tantos segundos, te dice. Entonces ahí lo que te está dando pues es una idea de la capacidad de aceleración, ¿no? Si un vehículo llega de 0 a 100 en 10 segundos, entonces tiene una potencia diferente a un vehículo que llega de 0 a 100 kilómetros por hora 4 segundos, ¿no? Obviamente que cuanto en menos tiempo llegas a 100 por hora, tu vehículo es más potente. Pero ahí se está calculando en base a esto, ¿no? Si yo lo que quiero saber es en cada instante cuánto es mi aceleración, aquí en cualquier punto, que podría ser aceleración variable en cada instante, pues ahí es donde usamos las ecuaciones, el cálculo diferencial, ¿no? Entonces, esto es algo parecido. Esto me mide el cambio de velocidad con respecto a una unidad de tiempo. Acá me está midiendo el cambio de aceleración con respecto al tiempo. ¿Cómo es que yo varía mi aceleración por unidad de tiempo? Eso es lo que está interviniendo acá. Y el manual pues nos está recomendando este valor. Variación de la aceleración no compensada, es decir, no compensada se refiere a que yo estoy en proceso de recuperación, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo vengo por acá y hago un giro, mi vehículo de cierta forma se desestabiliza y le toma un tiempo compensarse. Entonces, ¿cómo abordas tú una curva? Estás yendo a una velocidad y bajas la velocidad. Al bajar la velocidad que estás haciendo, desacelerando. Estás cambiando tu tasa de aceleración. Aborda la curva y una vez que sales de la curva, ¿qué haces? Vuelves a acelerar el vehículo. Entonces, aquí bajas la velocidad, eso significa desacelerar. Pasas el tramo crítico de la curva, vuelves a aumentar tu velocidad, eso significa acelerar. Entonces, hay un pequeño tramo de hacemos esa transición, ¿no? De la desaceleración a la aceleración. Y eso es precisamente un tramo en el cual el vehículo, digamos, de lo que perdería estabilidad, porque yo, si abordo la curva, no está peraltada, estamos hablando de vías urbanas. Estoy viniendo a 60 por hora y a 60 por hora doy mi curva. Y si va a 60, ¿qué pasa con tu vehículo? Va a tender a derrapar, ¿no? Las llantas van a correrse y pierdes momentáneamente el control del vehículo. Entonces, por seguridad, ya los conductores siempre hacen eso, ¿no? Cuando se acercan para abordar la curva, bajan la velocidad, bajas, quitas el pie del acelerador o si ya estás haciendo mucha velocidad, aplicas un poco el freno. Cuando ya estás por acá, ¿qué hacen? Vuelta, aceleran. Pues acá hay un tramito donde el vehículo, digamos, está en un modo de cierta inestabilidad. Entonces a eso le llaman pues esto del cambio de aceleración, la variación de la aceleración no compensada por unidad de tiempo. El valor aconsejado es este, pues, 0.5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Excepcionalmente 0,6, ¿no? Aquel patita que viene a 60 y necesitando bajar a 40, digamos, solo baja hasta 50. Entonces ahí tiene una aceleración no compensada que podría llegar a este valor. Pero alguien que viene a 60, baja a 40, borda su curva y vuelta a acelerar a 60, digamos que estamos con este valor. Entonces,
y R pues es el radio de la curva, ¿no? Entonces al final lo que nos está dando esta es la longitud de transición mínima que debo tener yo para un cambio de curva. Bueno, esto de acá proviene de esta fórmula, pero cuando lo quiero encontrar gráficamente, ¿no? Que ahora no tiene sentido en nuestro caso con el uso de calculadoras. Entonces es bueno que le den una revisada a varios de los términos que hemos visto que están relacionados con el diseño de curvas en carreteras, ¿no? Que están asociadas también a lo que es vías urbanas. Entonces en una curva tenemos un radio mínimo, tenemos una longitud de transición, que lo habíamos visto también en diapositivas anteriores, que estoy disminuyendo para encontrarlo, estoy bajando estas, ¿no? Las longitudes de transición, de fusión, bueno, acá ya está calculada, pero en función, bueno, acá nos da en función al tiempo que necesito para recuperar la estabilidad de mi vehículo, ¿no? Pero este radio puede, o esta curva puede tener un radio R1, un radio R2, diferentes tipos de radio, ¿no? No necesariamente va a ser pues, un radio único. Entonces, para ello tenemos la fórmula general que me va a dar ese T, digamos, ¿no? Es lo que hemos visto ahorita. Longitud mínima de transición. Y me recomiendan que en ningún caso sea menor a 30 metros, ¿no? O sea, de curva en curva, la mínima longitud de transición debería ser 30 metros. Tengo este esquema. Y si tengo esta que es la más crítica, porque esta requiere más longitud de transición, esta longitud de transición no debería ser menor a 30 metros. Y acá tengo la forma. ¿Y qué pasa pues, si en la ciudad no puedo lograr estos 30 metros mínimo transición? Tendría pues un esquema algo así, ¿no? En vez de 30, solamente tengo 15. Curva y contracurva. Entonces eso ya es un caso forzado pues por las características de la vía, ¿no? Entonces en ese caso no nos queda de otra. O sea, como verán hay muchas cosas que nos dan un mínimo. Acá nos está dando un mínimo. Pero hay casos particulares, hasta podrían ser predominantes en una ciudad en que no podemos conseguir ni siquiera el mínimo. Entonces, si tenemos este caso, pues no nos queda más que hacer, ¿qué cosa? Restringir velocidades. ¿Sabes qué? Acá le pones una señal máximo 10 por hora, o le pones una señal de pare, para que el señor baje su velocidad y haga esta maniobra con tranquilidad. Curva, como la longitud es pequeña, contracurva. Que como estoy en una velocidad baja, pues el vehículo no se va a desestabilizar, ¿no? Pero si tengo mi velocidad directriz de 50 y quiero mantener mi velocidad, pues si quiero seguir circulando a 50 todo el tiempo, con esto le calcularé la longitud. Si esta longitud que yo calculo con fórmula me sale que necesito 20 metros, el manual me dice que no use 20 metros, use 30. Me da un mínimo. No sé si habrán llevado concreto armado, ¿no? En concreto armado me puede salir mis cálculos de zonas del elemento que he calculado que no necesito hacer. Sale cero el acero. Pero el reglamento te dice usa acero mínimo. Entonces yo por reglamento estoy obligado a ponerle acero mínimo. Algo similar es esto, ¿no? De pronto para la velocidad que yo estoy circulando,
ver, vamos a estos. Para la velocidad que yo estoy diseñando, digamos que sea 30 por hora, aplico mis fórmulas y me dice que necesito una longitud de transición de 25 metros, que con eso es suficiente. Entonces, cuando yo lo haga en campo, voy a tener que buscar lograr los 30 metros, porque es el mínimo que me pide el manual, o lo que me recomienda el manual. Y ya hemos visto el otro caso, ¿no? Y me dice 25 acá, y yo acá dispongo de las justas de 15, y no me queda de otra. Pues tendré que ponerle el pare o restricción de velocidad, ¿no? Entonces estamos viendo los casos, digamos, ideales o recomendados y los casos extremos que siempre van a encontrar en ciudades. Por eso dijimos al inicio del curso que la diferencia de diseñar vías urbanas con diseñar carreteras es que en la carretera tienes la flexibilidad, ¿no? De cambiar tu trazo, pendiente, radios de curvas, etc. para mejorar el trazo de tu vía. En ciudad eso no lo puedes hacer. Si estamos hablando de ciudades que ya existen y quieres hacer algunas mejoras, no puedes chocar con la propiedad privada, ¿no? Claro, su compañera también me pone ahí, poner señales, rompen maíz. Correcto, ¿no? Romper maíz es una forma de obligar, de obligar al conductor a bajar su velocidad, ¿no? Cuando veamos semaforización van a ver que en esquinas semaforizadas, pese a que hay semáforo, encima hay un rompemuelles. En su momento lo vamos a analizar, ¿no? Básicamente eso ya es por un tema de los hábitos de conducción que tenemos, ¿no? Bueno, entonces para una curva necesitamos un radio mínimo y si vamos a tener dos curvas cercanas hay que dotarle una longitud de transición. Y en una curva también tenemos pues el sobreancho, ¿no? Entonces el sobreancho es, como su nombre lo dice, ¿no? Del ancho que tiene mi vía, digamos, si mi ancho de vía es 6 metros, en la curva no va a ser 6, va a ser más. Y ese sobreancho es también por un tema de seguridad. Entonces en una curva tenemos radio mínimo, tenemos sobreancho y también tenemos peralte. Todo orientado a que el vehículo cuando aborde la curva lo haga con la mayor seguridad posible y también buscamos mantener el confort, ¿no? Primero buscamos seguridad, que es lo básico. Y si también le podemos tratar de un confort, o sea que el conductor se sienta cómodo en buena hora. Y el sobreancho se calcula con esta, bueno, hay varias fórmulas, pero esta es una de ellas, ¿no? Que está desarrollada acá está su autor y que ha sido adoptada por el Ashton. El sobreancho está dado en metros, n es el número de carriles, acá está un n, este es el radio de curva en el eje en metros, la velocidad directriz o la de diseño, distancia entre ejes del vehículo, tipo de diseño, ¿no? En una clase ya hemos visto lo que son los vehículos tipo de diseño, ¿no? Y solemos calcular pues, para el vehículo predominante que circula por la vía. Si circulan un 80% de vehículos ligeros, mi vehículo de diseño será un vehículo ligero. Y de los ligeros que existen en toda esa gama, escojo el que tenga mayor dimensión. Entonces estoy diseñando para todo el abanico de vehículos ligeros. Entonces, si por el contrario la vía que estoy analizando, tengo que el 80% son vehículos pesados, mi vehículo de diseño tendrá que ser un vehículo pesado. Y ese vehículo de diseño que yo escoja tendrá que ser el que tenga
digamos, el mayor valor, pero representativo, ¿no? Porque de pronto carretas o vehículos con carretas circulan, pero un porcentaje bajo. No tendría sentido que lo diseñe para carretas. Entonces lo puedo diseñar para los que le llaman pues, los doble eje, ¿no? Que son la gran mayoría de vehículos pesados. Entonces, siempre hay que tener criterio cuando se toman decisiones buscando seguridad, pero tampoco hay que sobredimensionar, ¿no? Porque eso significa que ya el proyecto se vuelve antieconómico. Entonces, siempre hay que tener, hay que jugar con esos elementos, costo-beneficio, ¿no? O sea, yo puedo hacer una super vía para diseñar para que circulen carretas y resulta que por ahí pasan pues 3 carretas a la semana. Por gusto he hecho tremenda vía, ¿no? Y resulta que la mayoría de vehículos son vehículos de doble eje y no más. Entonces todo eso tiene que tomar en cuenta para no encarecer un proyecto. Bueno, esta es una mera fórmula con la que calculamos sobre ancho. Bueno, igual el manual nos da nuestro ábaco, pero con las calculadoras pues encontramos el valor de acá. No tiene sentido que aprendamos a estar mirando este ábaco. Eso es cuando no tenemos calculadora y estar entrando con un valor en el eje X, otro valor en el eje Y para que me den, ¿no? Y acá también a distintas velocidades. Y acá tengo los radios, ¿no? Y entonces si yo tengo una vía que va a ser su velocidad directriz 50 por hora y yo le voy a dotar de este radio de acá que está en centímetros, 600. Eso es lo que usábamos antes. Entonces ya levanto hasta 40 por hora, me voy al otro eje y acá encuentro mi valor de sobreancho. Ese es el uso de un ábaco. Pero agarro mi calculadora, meto mis datos y me salió a precisión, ¿no? Ya sobre eso sí redondeo a cifras o valores prácticos, ¿no? Que es otra cosa. Y acá está el gráfico pues, del sobreancho, ¿no? Tengo acá un carril de un ancho C medio, y acá está mi eje de vía, pues, ¿no? Lo que está viniendo en azul. Y acá está el sobreancho que le estoy dando a la vía, ¿no? Lo hemos calculado con la fórmula esta. Para que revisen sus apuntes de carreteras y vuelvan a recordar esta parte. Acá tenemos el sobreancho con las curvas con espirales, donde el sobreancho que encontré con fórmula, la mitad lo reparto aquí, la otra mitad en el otro. Este es con espirales, el anterior que vimos es sin espirales. Hay pequeñas diferencias, se los dejo para que lo analicen, lo revisen. Ok, vamos a quedar acá en lo que es curvas. Para tener la nota de la segunda tarea académica, igual lo voy a poner en el Classroom. Y van a hacer un trabajo en el que van a hacer una comparación de los tipos de curvas carreteras versus vías urbanas. Qué similitudes y qué diferencias existen entre curvas de carreteras con respecto a vías urbanas, un comparativo, ¿no? Curva circular en carreteras es así, en vías urbanas es así. ¿En qué se parecen? En esto. ¿En qué se diferencian? En este otro. Básicamente es eso, un comparativo. ¿Ok? Entonces igual voy a poner en el Classroom
el detalle, ¿no? Del trabajo. Entonces, de la nota de los dos test que han rendido, todavía no he podido corregir su segundo test. De esas dos notas sale la nota de la primera tarea académica. Y para la segunda tarea académica les estoy dejando este trabajo, ¿no? Entonces, aprovecho una cosa tan simple, hacer un comparativo de las diferentes curvas eh, que aplicamos en carreteras versus las que aplicamos en vías urbanas. Entonces, básicamente va a ser eso. Igual el detalle lo voy a publicar en el Classroom. Si no es más tarde, para mañana. Y estamos 17. El sábado tenemos clases, ese día vamos a hacer ejercicios. Ok, les voy a dar plazo a todos hasta el día lunes 23 para que lo presenten el trabajo por vía virtual también, ¿no? O sea, ahí les voy a explicar cómo me van a hacer llegar sus trabajos en el Classroom de forma digital, y para que me dé tiempo a revisarlos y corregirlos, porque ya se nos acerca el 27 y el 27 es la fecha límite para subir las notas de las dos tareas académicas a la plataforma de la UDH. Y luego ya de la próxima semana, que estamos cerrando prácticamente el mes, ya se vienen los exámenes de medio curso. Por eso es que este sábado vamos a hacer ejercicios de lo que hemos estado viendo. Y seguramente la otra semana vamos a hacer un repaso y ejercicios también para que puedan rendir sus exámenes de medio curso con tranquilidad. ¿Okay? Entonces, si hubiera alguna duda, si no, ya nos quedamos acá. Ingeniero, Sí, solamente comparación netamente de teoría de curvas, ¿no? así es, de alineamiento horizontal. No estamos viendo todavía alineamiento vertical, porque también hay curvas verticales, ¿cierto? Solo curvas horizontales, ¿no? Ahí en el Classroom les voy a poner ya saben, ¿no? En esta parte del trabajo en clase, acaba de encontrar, ¿no? Primer trabajo de vías. Y ahí va a estar explicado en un PDF qué es lo que tienen que hacer en sus trabajos. Pero les he adelantado verbalmente, ¿no? Que va a ser un comparativo de curvas. Curva circular simple en carretera es igual, es diferente a una curva simple en vía urbana. Entonces, eso, ¿no? Para carreteras, pues tienen todo lo que han visto en carreteras, y para vía urbanas tienen el manual, ¿no? Entonces ahí verán, hacen un análisis de similitudes, diferencias, o si son iguales, dirán, pues no, en curvas simples, en carreteras es igual que en vías urbanas, y ya. Pero tienen que abarcar todo tipo de curvas, ¿no? Curvas simples, curvas compuestas, de 2 y 3 radios, las que son de espiral, las que son tipo clotoide. Básicamente esos son, ¿no? Estamos hablando al final de simple, compuestas. En compuestas tenemos 2, si estaríamos hablando de 3, clotoide 4 y espirales 5. Al final son básicamente 5 tipos de curvas que van a hacer el comparativo. En qué se parecen, en qué se diferencian, o si es que son totalmente iguales, tanto en vías urbanas como en carreteras. Básicamente ese es el trabajo. Lo presentan, les voy a dar plazo hasta el lunes 23, vamos a fijar hora, y para de ahí generar su nota de segunda tarea académica. ¿Okay? Ingeniero, el formato es PDF, ¿no? O Word. Cualquiera de los dos. Lo que me interesa Ok, es el contenido, ¿no? El contenido, o sea, el análisis que han hecho, el, cómo es que están comparando ustedes los dos tipos de curva. ¿Okay? Puede ser en Word, puede ser en PDF, no hay problema. Igual el archivo lo voy a tener yo para poderlo revisar y corregir, ¿no? Bien, ahí está, ingeniero. nos quedamos acá. Mi aplicativo de captura de asistencia se ha dañado. No voy a poder tomar asistencia hoy hasta arreglarlo, pero
no hay problema con eso. Bien, chicos, entonces nos vemos el sábado, pues, ¿sí? Hasta el sábado. Cuídense. Ingeniero, se le considera unos puntos falacia Ethereum por temas de